de una política económica en la que el gobierno parece afirmarse y que la sociedad además parece haber vuelto a aprobar, no en términos unánimes obviamente, pero sí en una mayor proporción que la acompañaba hace 2 o 3 meses. ¿Hasta qué punto se sostiene este veranito financiero? ¿Hasta qué punto la estrategia cambiaria, las dos anclas, el tipo de cambio y el dólar y los sueldos, sirven durante muchos meses para bajar la inflación? Bueno, la realidad es que la recesión empieza a extenderse como una mancha de aceite por todos los sectores de la economía. La política del 1 a 1 sui generis, porque es un 1 a 1 sin dólares, empieza a afectar severamente tanto al empleo como a la actividad, no solo en las industrias, que es lo que venimos notando ya hace tiempo, sino también en los servicios. Por ejemplo, el turismo, que tuvo su prueba con el último feriado y que mira con preocupación al próximo verano. Fíjense ustedes en la primera de las placas que tenemos para compartir con ustedes. La realidad es que sacando la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, tenemos una economía en caída libre. Claro, ese es el efecto sequía, ¿no? La sequía del año pasado, que este año ya no está, y por eso la actividad en el sector primario es casi un 37% mayor. También lo es en la pesca, que tiene durante la primera mitad de este año una ventaja cambiaria por la mega devaluación y que ahora empezó a ralentizarse. Pero sacando esos 3 sectores, incluyendo la minería también, que está levantando, que no genera todavía los dólares que esperan los más optimistas, pero que empezó a activarse sobre todo en el norte grande, fuera de eso es un desplome. Y fíjate, los sectores de más abajo son los que más empleo generan. Ahí la tenés a la construcción, casi un 20% abajo, a la industria, un 13% en producción, al comercio. El comercio, el que más empleo generó históricamente en la Argentina, desplomándose con datos como el que compartíamos la semana pasada de ventas en supermercados que no reaccionan, están completamente catatónicos. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, justamente donde más se destruye es en los sectores que más emplean. Fíjate, este dato que toma como fuente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, la información oficial vinculada a las nóminas de las empresas, muestra hasta qué punto el parate de la obra pública lastimó a la ocupación. De cada 10 empleos perdidos, casi 6 se produjeron allí y, bueno, una cuarta parte, no menor, se produjo en las fábricas. Fábricas que están sintiendo el impacto de la doble tenaza del dólar barato, que abarata las importaciones, y de la recesión en el mercado local. Claro, una cosa es una inflación del 2,7%, como la que dio el mes de octubre, cuando uno tiene empleo, y otra cuando no lo tiene. Y ojo, porque las mediciones de alta frecuencia de las consultoras que hacen seguimiento día por día o semana por semana, apuntan a que noviembre, este mes que estamos cerrando ahora, va a tener más inflación que octubre, con sueldos que están morigerando mucho las tasas de incremento en las paritarias. Justamente el gobierno lo que busca es que eso funcione como ancla, pero quedaron muy arriba los precios en relación a los sueldos y esto acentúa la recesión. Claro, como les decía, además cada vez se importa más. Y esto empieza a verse en las estadísticas. Fíjate, lo mostró la consultora P/Q, la de Manuel Álvarez Agis, en su último informe. Las importaciones de bienes de consumo tienen un pico en septiembre, el último dato disponible, de más de 800 millones de dólares. Es un pico que no se registraba desde abril de 2022, cuando justamente empezó a crujir el esquema del Frente de Todos y empezaron a restringirse las importaciones. Claro, se restringían por falta de dólares. Una falta de dólares que ahora todavía tenemos, pero que aún así
no amilana a Santiago Bausili ni a Luis Caputo a la hora de abrir más ese grifo de dólares para las importaciones. Claro, hoy el gobierno dejó de cobrar el anticipo del impuesto país que va a vencer a fin de año. Había quienes desconfiaban de que a fin de año fuera a desactivarse lo que queda del impuesto país sobre las importaciones, un impuesto que cuando asumió Javier Milei generalizó, hizo que se aplicara a todas las compras al exterior y además lo subió 10 puntos. Bueno, esos 10 puntos se quitaron hace ya 2 meses y ahora en diciembre vence el impuesto. El Ministerio de Economía ya había adelantado que a finales de diciembre se eliminaba ese 7,5 que quedaba, el que había impuesto el Frente de Todos, pero ahora lo ratificó por escrito y mañana va a salir en el boletín oficial esta novedad que dicen en el Ministerio de Economía va a abaratar los productos importados. Claro, acá está ese conflicto, ¿no? En una economía que cae sin contar el sector primario, sin contar la agricultura, sin contar la pesca, sin contar la minería, cae el 5,5%, lo que debería haber es deflación, no inflación. Pero sigue habiendo inflación por el cepo, sigue habiendo inflación por estas importaciones gravadas con una sobrealícuota y sigue habiendo inflación porque los servicios públicos, las tarifas, aumentan muy por encima de ese promedio. De hecho, si vos tomás servicios en el mes de octubre, la inflación esa del 2,7% se duplica. Es de más del 5% en el mes. Claro, esto está empezando a generar un agujero en el balance cambiario. Fíjense la siguiente placa. Así como aumentaron las importaciones de bienes de consumo a un récord desde aquel momento, acá tenés el saldo de la cuenta corriente cambiaria. Esto es todo lo que no implica movimientos de capital. Estos son los fletes, los seguros, son las impo y expo de bienes, las de servicios. Fíjate, la cuenta corriente cambiaria venía dando durante toda la primera mitad del año superávit, pero empezó a dar déficit justito a mitad de año. Y fíjate qué abultado que fue ese déficit. Claro, el usar el dólar como ancla a lo que lleva es a importar cada vez más. Y esa importación obviamente daña el empleo local, daña las reservas también, que están todavía en el terreno neto negativo. Claro, todos los anteriores ciclos de dólar barato tenían como contrapartida un ingreso de dólares. Lo vimos hace algo así como un mes. El menemismo en su momento tuvo un dólar barato durante mucho tiempo, mientras malvendía las empresas del Estado. Esas privatizaciones traían dólares. Mientras llegaban multinacionales, en algunos casos a comprarse empresas locales, en otros a instalarlas, también entraban dólares. Mientras venía deuda, tomaban mucha deuda aquel gobierno y esos eran dólares que también entraban. Después el kirchnerismo también tuvo su momento de dólar barato y era como contrapartida de las reservas que se habían acumulado en la primera parte del kirchnerismo con la soja a valores récord, al récord histórico. Bueno, cuando empezó a abaratarse el dólar, 2007, 2008, empezó la inflación, pero empezó también a consumirse ese stock de reservas que había antes. Eso duró un par de años hasta que en 2011 empezó a hacer entrar en crisis esta balanza. Y ahí apareció el cepo. ¿Qué hizo Macri? Después levantó el cepo, hizo un festival de endeudamiento de la mano de Caputo, pero también dólar barato como contrapartida de ingreso de dólares vía deuda. Ahora no hay ingreso de dólares y lo que sostiene esta calma financiera es, por un lado, lo que ha domado, como dicen en las redes sus partidarios, Milei, a la oposición política, cómo quedó de atomizada y de inerme esa oposición, sobre todo en el Congreso. En un ratito lo va a detallar Gaby Vulcano en esta semana clave para el Parlamento, pero también por cómo a Javier Milei se le alineó una situación que nadie creía que se le iba a alinear, la social. Bueno, todo eso sostiene la ilusión de un 1 a 1 sin dólares, porque el ingreso contante y sonante por ahora no está. Por ahora lo de Elon Musk es tweets
y nada más. No hay inversiones, no hay anuncios de inversiones y las relaciones con los demás países están resquebrajándose a un punto en el cual quizás las hagan peligrar. Mañana es la conferencia de la Unión Industrial Argentina. No va a ir el presidente, no va a ir tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo. Fíjate vos cómo este dato que mostrábamos la semana pasada expresa la crisis del sector fabril. En este dato, que junta las 3 variables clave para una pyme, lo que se ve es una escalera descendente sin fin. Estos son los últimos 6 trimestres, desde 2022, que está cayendo la producción pyme. Esto es un dato del Observatorio PYME, que justamente integra la UIA, el Grupo Techin, la Universidad de Bolonia. Fíjate el último trimestre, lo que da. Acércate. 7% abajo, esa barrita amarilla, es el empleo. 13% es lo que cae en las ventas. Y el 1%, perdón, 13% cae la producción, 1% cae en las ventas y 7% el empleo. ¿Por qué cae tanto más la producción que las ventas? Porque las pymes industriales están vendiendo cada vez más producto importado. Recortan producción, también pierden ventas porque la barrita blanca venía en picada, viene en picada todos los últimos trimestres y ahora no se recupera, sigue cayendo, pero cae menos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas industrias ya se empezaron a reconvertir en importadoras. Claro, esto tiene un correlato político, que es lo que va a pasar mañana en la conferencia industrial. Hoy lo anticipaba Andy Lerner en ámbito financiero. A la UIA no va el gobierno. Un ministro de Economía, un presidente que dicen presente en todas las actividades del sector financiero, de las billeteras electrónicas, de las criptomonedas, incluso las convenciones conservadoras que se les puedan ocurrir. Bueno, en la UIA no va a haber nadie. Van a vaciar el acto de la UIA los funcionarios que tradicionalmente han hablado ahí, y de esto también vamos a hablar en un instante con uno de sus máximos directivos. Es algo que además el presidente disfraza de una especie de rebeldía. Dice que así escarmienta a los empresarios, a los que históricamente abusaron de la protección y cobraron altos precios. Bueno, lo que mostraba el gráfico anterior es que no son ellos los escarmentados, son los obreros que se quedan sin laburo, mientras que los empleadores muchas veces se refugian en la importación y salvan la ropa de esa manera. ¿Cobran más barato, acaso, los importados? No, no los cobran más barato, lo muestra el ritmo de inflación de los bienes que persiste, incluso, como les decía, en esta machaza recesión. Claro, en julio de 2024 la industria tenía 1.168.000 empleados. Estos son 46.000 menos que los que había en el mismo mes de 2023. Se perdió ya más o menos la mitad de lo que se perdió durante todo el macrismo, durante los 4 años de macrismo. Es ese 7% del empleo que en las pymes se da esa caída, en las grandes es prácticamente lo mismo. Claro, lo interesante es cómo la pérdida de empleos tiene que ver con la motosierra y cómo, si esa motosierra se va a prolongar en el tiempo el año que viene, los va a seguir recortando. Es difícil ver el motor de esa recuperación de la que habla Caputo cuando dice la estabilidad sola va a generar crédito y a partir de ahí la economía se va a recuperar. Pero más nítido que yo lo dice el delegado de decenas de empleados que acaban de quedarse sin empleo en Dow Chemical, una empresa multinacional justamente que allí en Santa Fe hace distintos polímeros para, por ejemplo, la producción de colchones. Escuchalo porque reflexiona de manera muy profunda este obrero. Escuchá. Creo que lo que se definió fue lo que se arrancó ayer. La verdad que estamos tristes. Hemos dado mucho, defendemos la industria. Nos duele, pero bueno, sin acompañamiento nacional y provincial solo no se puede. Nos llevaron a la raya. Si no se podía y si no se arreglaba
fue un acuerdo, los compañeros iban a salir perjudicados económicamente, así que bueno, mañana vamos a estar avalándolo en asamblea y decidiendo. Pero bueno, la verdad que nos vamos abatidos porque la provincia donde habla de que va a defender la producción piensa en las nuevas inversiones y no cuidan los puestos de trabajo y la industria que tenemos. La verdad que es lamentable, arrancando por el gobernador que viene, que hoy estuvo casualmente en San Lorenzo y no fue capaz de acordarse de los trabajadores, de 120 familias que estamos en la calle, pero bueno, solo no se puede. La verdad que se le erraron en el voto y también tenemos que pagar las consecuencias de haber errado en el voto. Era profundo, les dije, y es una reflexión que muchos de los que están perdiendo sus empleos, como estos 120 de Dow Chemical, están empezando a hacer. Por supuesto, no es la misma reflexión que hace la dirigencia sindical, que temerosa de las represalias de un oficialismo dispuesto a todo, que no recula ante nada, se entrega y firma paritarias como UPCN, que firmó 2% para noviembre y 1% para diciembre. Hoy se jactaba Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, de que habían arrancado en cero la negociación. Lo presentó como un logro, de verdad les estoy diciendo. Presentó como un logro el 2% para un mes y el 1% para el siguiente, en el sector que más perdió, que es el de los estatales. Un 25% de su salario resignaron desde que asumió Milei. Pero no es solamente la industria. Los servicios también sufren el dólar barato. Porque, mira, si bien el gobierno se jactaba de que iba a convertirse en un polo para el turismo de reuniones, para los seminarios, para los congresos, para las convenciones, bueno, lo que hoy comunicó la Cámara de la Industria Ferial es esto, que vas a ver a continuación. Esto era una propaganda de Caputo de mayo-junio, ¿no? No, agosto, mirá, hace menos todavía. Para promocionar y favorecer los eventos nacionales e internacionales, sacan un incentivo para el turismo de reuniones. Mirá lo que dijo la Cámara de la Industria Ferial hoy, esta tarde. La baja del dólar no logra alcanzar la competitividad en el desarrollo de ferias y exposiciones. Y dicen, quedó cara en dólares, lo que representa un problema para la industria ferial. Según explicó el presidente de la Cámara, la construcción de stands, las promotoras, los servicios de catering, todo eso es hasta un 25% más barato en otros países con los que Argentina compite por estos mismos seminarios y congresos. Es un sector que genera muchísimo empleo y en el cual, bueno, Argentina además tiene un know-how y predios muy importantes que le han dado alcance regional a muchas de sus reuniones y encuentros. Bueno, ahí está. Cara en dólares, no solo en bienes, sino también en servicios. El informe que les compartí de la consultora P4Q concluye que no necesariamente este déficit de cuenta corriente sea insostenible siempre. Dice, puede llegar a sostenerse durante años, como enseñó la convertibilidad, aunque en aquella oportunidad, al profundizarse los desequilibrios, se hizo el esquema completamente insustentable. ¿Cuándo fue que se profundizaron los desequilibrios? En aquel momento cuando devaluó Brasil, cosa que acaba de hacer anticipándose a la política proteccionista de Donald Trump. Lo acaba de hacer de vuelta, acaba de subir el dólar prácticamente de 5 a 6 en reales. Claro, lo que dice la consultora P4Q es que para que este esquema se sostenga, lo que tiene que haber es un puente para llegar al esquema final del ingreso de capitales que todavía no se produce. Y claro, lo que cruje, mientras tanto, es el ratio deuda-PBI, porque Caputo todo este año se estuvo endeudando fuerte. Ahora vamos a eso. Lo loco es que mientras Milei, Caputo y Bausili reeditan esta publicidad de la época de la dictadura, cuando directamente le decían al consumidor argentino lo que se produce acá es peor, hay que comprar sillas importadas, Donald Trump hace exactamente lo contrario. Hace un ratito nada más, el presidente electo de los Estados Unidos anunció que apenas asuma el 20 de enero, le va a imponer 25% de aranceles
a todos los bienes que entren de sus dos socios en el NAFTA, de México y de Canadá, y que le va a imponer una sobrealícuota del 10% a China, que ya paga aranceles del 35% como mínimo, pero que en muchos casos enfrenta además medidas pararancelarias para frenar el aluvión de sus productos, que de todos modos importa masivamente Estados Unidos, pero que Trump aspira a que importe cada vez menos. Hace literalmente lo contrario. El modelo, el héroe, el ídolo de Javier Milei en su país, y por eso no es casual que el presidente haya ido a la convención America First, Estados Unidos primero, y haya hablado ahí, adelante de ese escenario, donde es lógico que hable un presidente de los Estados Unidos, pero donde es más extraño ver a un país que además le compite a Estados Unidos en producciones muy importantes, como por ejemplo la soja. Claro, Donald Trump hace esto mientras en Argentina le bajamos el impuesto país a las importaciones, anunciamos que se van a seguir abaratando, las facilitamos con, por ejemplo, la desgravación de las compras puerta a puerta, con la expectativa de que eso frene los precios a nivel local. Ahora, ¿se están frenando los precios a nivel local? Todo indica que no. Este gráfico que vas a ver ahora hace una comparación al dólar paralelo de los alimentos en Argentina contra países vecinos. Y fíjate vos, lo que en octubre del año pasado era mucho más barato en dólares, ahora es más caro. ¿Qué pasaba hace un año? Al tipo de cambio oficial, los precios de la gran mayoría de los bienes estaban caros con respecto a comparables en la región. Y solamente los alimentos estaban en línea con los precios internacionales. Medidos al tipo de cambio paralelo, los alimentos eran muy baratos. Ahí tenés 57% más baratos que en el promedio de la región. Los bienes durables y semidurables estaban más o menos en un nivel parecido a los internacionales. Parecido pasaba con los combustibles, por eso cruzaban a cargar al oficial. ¿Qué pasa hoy? Tanto medidos al oficial como al paralelo, los precios están más caros que en el resto de la región. Los precios de la mayoría de las cosas están mucho más caros, 25, 30% más caros. Y los alimentos, como se ve acá, ya están también más caros que en el promedio de una región que habitualmente los tuvo más baratos. Claro, es algo que vieron en carne propia los hinchas de Racing que fueron a Asunción el fin de semana. Hubo un aluvión de argentinos a Paraguay y acá los tienen, copando el shopping, no solo a pura pasión racinguista, sino también a puro dólar barato. No casualmente se encontraban ahí y no en el FanFest o en la calle los argentinos que viajaban por un día o dos a Paraguay. Se llevaron de todo. Y los que pude hablar hoy me decían, Berco, regalado. Comer para una persona, pero con todo, $5, $6, como mucho. Lo que acá vale, no baja de 20. Los electrónicos, electrodomésticos también, la mitad. Nada baja la perspectiva de la inflación local, aun cuando el gobierno insista con esta receta que, bueno, ya se probó en los 90, con dólares, a diferencia de lo que pasa hoy. Claro, ahora se viene algo más, que esto mostró como una grajea, el déficit de la balanza turística. Lo venimos viendo también en los últimos meses, lo que informa el Banco Central es un déficit de la balanza turística, tenemos la placa, creo, cada vez más pronunciado. Pero esto no es nada, esto es el principio. Todavía no llegó el verano, lo que implicaba una sangría de unos 200 millones de dólares al mes después de la devaluación de Caputo, ahora ya son casi 600. Y este es el último dato, el de septiembre. Falta octubre y falta que ahora, en enero, deje de regir el anticipo del impuesto país, que hace más caro el dólar tarjeta. ¿Y qué va a pasar en las playas brasileñas
si tomamos en cuenta lo que pasó en Paraguay. ¿Qué va a pasar con ese objeto de deseo histórico para los argentinos, incluso para Caputo, que le gusta vacacionar en Río? ¿Se acordarán ustedes la foto cuando se tomó aquel descansito en plena corrida en 2018? Bueno, ¿qué va a pasar con esta playa? Se van a llenar de argentinos. Es lógico, todo aquel que pueda va a ir. Pero ¿qué empieza a pasar? Empieza a ver el sector turístico local que, del mismo modo que se compran productos importados y se dejan de comprar los locales, se deja de ir a los destinos que compiten con Brasil, que compiten con Uruguay, que compiten con Chile, por parte de esa clase media que accede a estos consumos. Claro, el tipo de cambio bilateral con Brasil ya lo preanuncia. Estamos con un Brasil que no era tan barato desde los años 90, cuando mi generación descubrió Florianópolis. Fíjate, esta es una comparación de largo plazo. Ahí tenés la línea naranja, que es el último dato, cómo te lleva directamente hasta el 2001. Tuvimos un periodo ahí con Macri en 2016, mirá, si querés lo vemos juntos, ahí en el cual resultó más barato. Cuando Macri devalúa, esa ventaja se elimina. Ese es el final de 2015. Claro, el kirchnerismo venía atrasando el tipo de cambio ahí y tenía un problema con esto, que es lo que intenta emparejar Macri, claro, levantando el control de cambios y habilitando la fuga de capitales, terminó en el Fondo Monetario. Pero ya ese problema que se insinuaba ahora es más grave, y es tan grave como el que había a finales de la convertibilidad, después de aquella devaluación brasileña que terminó de matar el experimento de Domingo Cavallo. ¿Qué dice el presidente del Banco Central, el custodio de las reservas, que tanto no las custodia porque mandó 13 toneladas de oro a Londres? Dice que va a abaratar más el dólar tarjeta a partir de enero. Escúchalo. El gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla. ¿Por qué alguien pagaría 1.500 pesos por un dólar o 1.600 pesos por un dólar con dólar tarjeta y lo hacen por 450 millones de dólares al mes algunos meses? Porque individualmente es muy poca plata. La cuenta de Netflix, si es 9,99 y tengo que ir a comprar MEP y ir a la LIC y volver y todo, hay mucha gente que evidentemente dice, por 9,99, pagalo con pesos. El dólar paralelo a 1.100, 1.075 y el dólar tarjeta a 1.600 o a 1.300, creemos que el comportamiento va a ser el mismo. Es lo mismo, dice Bausili. Claro, la diferencia entre los 1.100 a los cuales se compra el dólar en la bolsa para pagar la tarjeta y no pagar los 1.600 y los 1.300 que va a valer a partir de enero cuando se elimine la retención, el anticipo a cuenta del impuesto país, dice él, da igual. La gente de todas maneras va a ir al dólar bolsa a comprar y por eso no va a jugar contra las reservas. Ahora, la experiencia hasta ahora muestra que el gasto con tarjeta, el que sí va contra las reservas, el gasto en pasajes, está creciendo de manera muy acelerada. Es por lo menos aventurado, sin reservas, tirarse a abaratar un dólar turista que la gente va a tener a tiro de, ni siquiera a tiro de tarjeta, a tiro de celular, ahora que hay pagos contactless. Bueno, todo esto, cree Caputo, se va a solucionar cuando le vuelvan a prestar dinero. Hoy salió al cruce de una versión que indicaba que podía refinanciar pagos y vencimientos del año que viene. Dice, no, la de los bonistas está siempre. Aseguró que va a haber 4.000 millones de dólares para ellos, que no se los va a volver a pedir prestados en el primer semestre, que en todo caso después, pero... ¿Entonces quién? Bueno, una expectativa está depositada en Donald Trump y en el Fondo Monetario, que nuevamente, contra su normativa, le extienda un crédito fuera de regla a la Argentina. Otra también es que directamente lo haga el Tesoro estadounidense, cosa que hasta ahora no ha hecho nunca. Participó en el blindaje a De la Rúa, pero por un monto mucho más exiguo que el que necesita hoy Caputo. Caputo no solamente le había vendido a Milei que conseguía 15.000 millones de dólares de inmediato de los mercados, cosa que no consiguió, sino que a principio de año esperaba un excedente
de la balanza comercial en todo el año de unos 20.000 millones de dólares. Bueno, van a ser 10.000. Van a ser 10.000 justamente por este festival de importaciones y porque la perspectiva es que se sigan abaratando. No es porque no hayan liquidado los exportadores. Los exportadores liquidaron a regañadientes, pataleando, pero liquidaron. ¿Por qué? Porque se pueden rápidamente comprar el mismo dólar barato en el dólar bolsa. Pero, repito, si no aparece financiamiento externo en la primera mitad de 2025, bueno, este torniquete va a empezar a supurar por todas partes. Claro, el ministro se jacta de que está recibiendo. Mirá esta captura de la web del Ministerio de Economía. Se jacta de que el BID y el Banco Mundial están aprobándole financiamiento. Y mirá, ahí tenés el título, creo que la tenemos completa para luego destacar este fragmentito. Lo que está dando el Banco Mundial son créditos destinados a la energía y al transporte que no van a entrar al país. Un ex director por Argentina en el Banco Mundial, en este mismo ente multilateral, se puso a mirar lo que allá en Washington llaman la pipeline de créditos, el caño, el ducto, el guitaducto sería para países como la Argentina. Y fue a revisar los últimos créditos de los cuales Caputo se jacta de haber recibido. Bueno, uno es este, el de sostenibilidad y apoyo a la equidad en el transporte público. El otro es el de la energía, pero ambos son para cubrir deuda vieja con el Banco Mundial que hay que repagar. Van a ser simplemente un asiento contable en el balance del Banco Mundial en Washington, no van a entrar en las reservas y sí van a obligar al gobierno a emitir pesos contra esos dólares que se asientan en Estados Unidos para dárselos ¿a quién? Bueno, a los amigos de la casa. En este caso, estos dos proyectos, que son los que aprobó el Banco Mundial la semana pasada, van a alimentar los subsidios al transporte de, por ejemplo, el mismo grupo de colectivos que integra el papá de Javier Milei. Ese grupo de colectivos que boicoteó los servicios durante la campaña, cuando el peronismo se jugaba el pellejo a poco del balotaje. Ese mismo grupo empresario que estuvo empujando para evitar paros que la UTA al final terminó haciendo a medias o no haciendo. También los empresarios de la energía, los zares de la energía, que están entre los que más bancan a Milei, van a recibir parte de este dinero en pesos que, insisto, se origina en un crédito del Banco Mundial que nunca va a engrosar las reservas porque se calza contra el pago de anteriores créditos, que, bueno, en ese caso sí llegaron y se destinaron a gasto de capital, que es a lo que debería un país destinar crédito externo que reciba sobre todo de organismos como estos. Bueno, ahora el gasto de capital se redujo al mínimo. Están empezando a sentirse las consecuencias en las rutas, en las autopistas, en las vías navegables, en los empalmes. De esto ya hemos hablado en profundidad. Pero del empleo me da la sensación, vamos a tener que seguir hablando.